¿Qué tal? Buen mediodía, bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información de la Cámara de Diputados en una semana con mucha actividad de comisión, pero reducida a 2 días, martes y miércoles. Me acompaña en esta primera media hora el señor Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo le va, Gonza? ¿Bien? ¿Cómo andas, Mauri? Se acomoda el traje ahí. Qué ¿Todo bárbaro. bien? Claro, sí, para estar acorde. Impecable, Porque como no tengo impecable. corbata como tenés vos... Bueno, ¿la pasaste bien ayer? Sí, la pasé bien. Mucha Bueno, actividad. Mucha actividad. Títulos del día. Juan Paso expuso sobre el presupuesto 2026. El titular de ARCA alertó que el nivel de evasión en el IVA es similar a los valores de 2001. Comisión de Asuntos Constitucionales abordó la solicitud de desafuero del diputado de Unión por la Patria, Emiliano Estrada. Atribuciones del Congreso. Hubo dictamen de mayoría para reafirmar las facultades sobre el empréstito tomado por Argentina. Bueno, y ayer decíamos días de mucha actividad y también de mucha expectativa. Antes que nada, Gonza, contame porque estuviste en el recinto esperando las fallidas sesiones sobre interpelaciones. ¿Cómo lo viste? Bueno, en principio, Mauri, con un movimiento lógicamente distinto al de cualquier sesión convocada, y ni hablar si hablamos de la convocatoria a funcionarios para interpelarlos, como en este caso, recordemos, al mediodía estaba pactada la llegada de Luis Caputo, que había avisado, al igual que el resto de los funcionarios, que no iba a asistir. A las 14, la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y también Mario Lugones, el ministro de Salud. Ninguno de los tres asistió. Hubo algunas quejas de los diputados de que no era un horario acorde. Mandaron nota, ¿no? Avisando que no iban a ir. Exactamente, esto había sido entre las 10 y las 11 de la noche del día anterior. Se generó una cierta queja por esto también, del hecho de si ya sabían que no iban a asistir, lo hubiesen avisado antes. Alguna queja también por algún viaje que tenía que realizar algún diputado. Obviamente no las personas que no viajaron, sino representantes de los bloques. Y al mismo tiempo, después se generó esta nota firmada por muchos presidentes de bloques para que básicamente ahora la posta la tenga desde la presidencia de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y que él consulte con su equipo, lógicamente, y sea la Cámara de Diputados quien le pregunte a los funcionarios qué días y en qué horario pueden venir a responder las preguntas. Claro, porque ninguno dijo que no estaba dispuesto, ninguno dijo no estar dispuesto a brindar la interpelación o a ser interpelado. Solo que dijeron que era problemas de agenda. Por lo tanto, la respuesta de todos los bloques, menos la coalición cívica, en un documento, en una nota que se firmó, es, bueno, elijan ustedes el día, elijan ustedes la hora y ahí vamos a hacer la interpelación. De lo contrario, elegirá la oposición si puede o no tomar una medida. Estas fallidas sesiones fueron a las 12 y a las 2 de la tarde, recinto abierto, recinto vacío. La coalición cívica que no firmó los comunicados estuvo en el recinto las 2 veces. Las 2 veces. Sacándose fotos. Sí. El resto de la oposición no fue porque entendían que no tenía sentido exhibir lo que iba a ser una falta de quórum. Nunca vamos a saber si falta de quórum por que ya sabían que no iban los ministros o porque si de todas maneras un montón de diputados no querían ir. Lo cierto es que las sesiones no se realizaron. Y Martín Menem estuvo las 2 veces, ¿no? Claro, hay que aclarar algo muy importante. Una de las sensaciones, Mauri, que vos me preguntabas, era la rareza de no ver justamente a Unión por la Patria, que era uno de los bloques que mayor fomento le había dado a estas 2 sesiones, que no pasaba ningún diputado, no pasaba ningún legislador rumbo hacia el recinto para sentarse al principio, recordemos, antes de las 12 del mediodía, y durante el mediodía tampoco. Uno le generaba rápidamente, por lo menos, un signo de pregunta, decir qué pasó con el bloque de Unión por la Patria. Bueno, después cuando tuvimos la oportunidad de hablar con Germán Martínez en los micrófonos de Diputados Televisión, el propio Martínez dijo no tenía ningún sentido y él creía desde su perspectiva que hasta el propio presidente de la Cámara, Martín Menem, debió haber dado de baja las 2 sesiones. Bueno, lo que pasa es que sí es verdad, porque no tenían la información de que no iban a estar los interpelados. Es complicado porque ya la habían convocado a la sesión. Claro. También es cierto que con el recinto abierto la oposición puede de una u otra manera tomar una decisión porque se ve la banca vacía y la inasistencia de los 3 funcionarios. Dijo Germán Martínez en un diálogo que tuvo luego con Diputados TV que no descartan avanzar
en procesos de juicio político, ¿no? Exactamente, lo dijo en entrevista que realizamos ya ayer, porque se generaba esta pregunta, Mauri, que vos inclusive le hacías a los legisladores en general. Bueno, no hay ninguna sanción aplicable hoy en día para funcionarios que no se acerquen al Congreso cuando se los llama para ser interpelados. Después, al mismo tiempo, tenemos que decir que el presidente de la Cámara, Martín Menem, estuvo prolijo en su aspecto de presidente de la Cámara. Se sentó las 2 veces. Creo que fue Pagán quien leyó abiertamente quiénes estaban sentados y, por ende, al no haber quórum y no estar los funcionarios para responder, quedaba dada de baja ambas sesiones. Hay un vacío legal porque el artículo 71 de la Constitución es el que permite las interpelaciones, pero al no haber habido, al no haber sancionada una ley que establezca cómo aplicar ese artículo 71, no están definidas las penalidades. Entonces un sector de la Cámara dice, esto es incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, podemos denunciar a los funcionarios que no asistieron. Otro sector dice, no, es mal desempeño, vamos a juicio político, y hay quienes dicen, y cualquiera de las situaciones va a ser rechazada en la justicia porque nosotros los legisladores estamos en falta en no reglamentar ese artículo. Por lo tanto, esto es una novedad porque las únicas interpelaciones que hubo en el Congreso hasta este año fueron hace 30 años y fueron por pedido de los propios ministros. En ese caso, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, quería hablar de sus problemas con el empresario Yabram y decía, interpélenme, entonces no había mucha resistencia que digamos. En este caso, después hizo una costumbre, decía ayer Guido Bradlaski, se hizo una costumbre de cuando un funcionario quiere hablar, eligen la comisión como contexto, y no el recinto. Por eso la interpelación empezó a perder fuerza, pero en este caso hay un pedido o varios pedidos de la oposición, y bueno, veremos si prosperan. En ese comunicado, como decíamos, decían que iban a insistir, ¿no? Ahora, Mauri, te pregunto a modo de debate también y de información, ¿esto tiene alguna cierta vinculación o relación también a lo que se quiere un poco regularizar con el, creo que es el artículo 101, que es de las visitas del jefe de gabinete de ministros a las cámaras? No tiene relación. Son dos artículos distintos de la Constitución. No, son distintos, son distintos. En ambos casos lo que pasa es que el Congreso no hizo una reglamentación de ese artículo. A eso iba. Hay que cumplirlo igual, no es que no hay que cumplirlo. Claro, pero la sanción... Pero no está el detalle de cómo cumplirlo. Claro. Entonces, lo que se hizo en el caso del 101, que es el que habilita, el que obliga a los jefes de gabinete a venir una vez al mes, a presentar el jefe de gabinete cumple ese artículo. Claro. Lo que no está claro es cómo hacerlo y hay protocolos que se van creando. En este caso es lo mismo. O sea, no es que no esté el derecho, porque si está en la Constitución, el derecho está en este caso de lo que tienen los diputados de interpelar a un ministro. Lo que no está definido es cómo hacerlo y las sanciones a quien cumple la infracción de no venir. En este caso, por ejemplo, si los funcionarios dicen, no, bueno, yo no podía venir, tenía otra cosa que hacer, no está claro qué pasa en ese caso, ¿no? Claro, a eso me refería, a no sé si decir vacío legal o sí, en el hecho de la reglamentación de ambos artículos. Y no está reglamentado ninguno. Ninguno de los dos, exactamente. Eso bueno, después, Gonza, nos fuimos ambos dos a la sala, el anexo C, aquí arriba donde estamos ahora, porque siguió el debate del presupuesto 2026, la comisión de presupuesto que preside Berti Venegas Lynch. El invitado fue el titular de ARCA, Juan Paso, que estuvo durante un rato dando una exposición, y esto decía. La idea era venir a hablarles del proyecto de ley de presunción de inocencia fiscal, el contexto en que estamos proponiendo este proyecto de ley y el marco que lo antecede. En primer lugar, explicar que lo que estamos queriendo cambiar es el enfoque tributario en la República Argentina y dejar de tener una matriz persecutoria, sino entender que tenemos que tener alineados los objetivos para que crezca de manera consistente la recaudación. En 2024 la situación era crítica. La evasión tributaria en IVA en 2024 fue de más del 37%. Es un nivel de evasión similar post-crisis del 2001, para poner en contexto. La informalidad laboral era de 4 de cada 10 argentinos. Tenemos 10 millones de puestos de trabajo en el SIPA, 5 millones de monotributistas, 1 millón de autónomos, 500.000
trabajadores de casas particulares y más de 4 millones de trabajadores en la economía informal. 37% de evasión de IVA, 40% de evasión y informalidad en el mercado laboral. Si ustedes ven, guarda mucha similitud todo lo que es el régimen de evasión de IVA con lo que puede ser el régimen de evasión en materia laboral, y esos son los números lógicos que se ven en todo lo que es evasión en términos de pago de impuesto a las ganancias. Este fue el inicio de la exposición de Juan Paso, quien habló de los niveles de evasión que encontró, muy altos, altísimos. La verdad que uno de lo que más se sorprende en las exposiciones que hay hasta ahora de funcionarios es la falta de cobrabilidad que tiene el Estado, porque en este caso, dijo Paso, los niveles de evasión en IVA eran similares a 2001, cuando hubo una crisis, sabemos, muy grande de la economía del país en general, obviamente. Y también habló de los problemas que hay para la registración, habló de un número muy bajo de empleados registrados. El otro día el secretario de Energía y Minería había hablado de la bajísima cobrabilidad que tiene CAMESA de las distribuidoras por la energía que transporta. Digamos que el Estado Nacional tiene problemas importantes de ingreso, entre otras cosas, porque le cuesta cobrar, y esto es lo que hablaba un poco Pasos de la estrategia para mejorar esta situación, ¿no? Sí, totalmente, Mauri. El foco estuvo puesto precisamente en esto que remarcabas vos recién, y el propio Paso también en el tape, sobre la evasión fiscal. Una comparativa que hizo con el año 2001, porcentajes que se emparentan bastante con esto, y por eso la posibilidad de que en algún momento el gobierno nacional, que recordemos hizo la presentación con Paso y en aquel momento con José Luis Espert, quien era el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la presentación de esta ley de inocencia fiscal que eleva muchísimo los montos a partir de los cuales muchas personas y empresas y demás pueden empezar a ser un poco perseguidas o investigadas respecto a sus movimientos, y no es que se elevaban de 1 peso a 2, sino que son montos que se elevan muchísimo en los porcentajes, como para que el gobierno nacional plantee la idea de dejar de perseguir al pequeño evasor fiscal o al contribuyente y realmente investigar y perseguir a los grandes evasores. Sobre crédito privado y la falta de crédito privado en Argentina, esto decía Juan Paso. Nuestro desafío es fomentar un mayor consumo e inversión al despejar el ambiente de los consumos razonables de la gran mayoría de las personas. Lo anterior brinda un marco de certeza y previsibilidad en las declaraciones juradas esperadas por la Administración Tributaria, lo cual tiene que ser refrendado por las herramientas predispuestas en la Ley de Inocencia Fiscal. ¿Cuál es el universo alcanzado? El universo alcanzado es de más de 600.000 autónomos, contribuyentes actuales de ganancia, aunque un universo potencial de más de 1.1 millones más que pueden sumarse a este régimen. Y creo que si lo hacemos lo suficientemente fácil y razonable y lo complementamos con la reforma tributaria en los lineamientos que expresó el presidente de la Nación, seguramente nos encontremos con una sorpresa muy agradable en cuanto al cambio de régimen. Hay muchos regímenes similares en la región que les permitió crecer exponencialmente en la formalización y en la recaudación tributaria. ¿Cuáles son los incentivos? El principal es algo que en la República Argentina prácticamente no existía. Cuando asumimos, el acceso al crédito privado era de 2.7% del PBI, ínfimo, más del 60% en Uruguay, más del 80% en Chile, más del 100% en los países desarrollados. Estábamos en un país donde comprabas un par de zapatillas en 18 cuotas y un auto o una casa en efectivo. El principal motor que tiene la regularización de los patrimonios y del pago de impuestos es el acceso al crédito. El acceso al crédito permite comprar una vivienda, pagar la educación de un hijo, comprar un vehículo. No puede ser que en la República Argentina una persona que entra a trabajar tenga que pasar 30 años para comprar una casa, y esa misma persona que entra a trabajar en Chile o en Uruguay puede comprar una casa y obtener un crédito hipotecario a los 3 meses. Ese es nuestro desafío. Hoy el crédito privado creció del 3
casi a 9 puntos del PBI. Estamos apostando firmemente a que ese sea un camino por el cual podamos seguir creciendo, y es por eso que estamos presentando este proyecto de ley. Ahí escuchábamos a Juan Paso hablando de la falta de crédito que hay en Argentina, o de acceso al crédito en función de los problemas macroeconómicos que tiene el país hace ya un buen tiempo y que imposibilitan, por ejemplo, la posibilidad de hipotecas o la adquisición de bienes como autos mediante cómodas cuotas. Eso me da la sensación que interpreta Pasos, hace que la gente esté más ahogada financieramente y puede llegar a incentivar la evasión en algún punto, ¿no? Sí, inclusive en algún momento creo haber recordado, Mauri, que esbozó una frase, o acá mismo en el tape, si no lo escuché pido disculpas exactamente, pero lo recuerdo exactamente de la sesión, la comisión de ayer, cuando habla de comprar casas en efectivo. Sí, acaba de decirlo. Claro, eso mismo, esa misma parte, exactamente. Y eso me parece escucha, Gonza. Sí, que Marc, no, pero me lo acordaba inclusive pues estaba leyendo una información importante. Acaba de decir, estamos viviendo en un país que compramos zapatillas en 18 cuotas y casas en efectivo. Eso fue lo que dijo. Por eso mismo, bueno, y ahí es donde habla del crecimiento desde la asunción del gobierno nacional, por lo menos en cuanto a lo que tiene que ver con las posibilidades y el porcentaje a la hora de pensar en el PBI de lo que ha crecido el crédito privado, ¿no? De 3 a 9. De 3 a 9, exactamente. Sí. Bueno, contame, te hiciste plaquitas, dale. Sí, algunas placas para tener en cuenta y hacer un repaso no solamente de la visita de Paso, el titular de ARCA, sino además también de lo que es la Comisión de Presupuesto y Hacienda en sí. Esta fue la quinta reunión sobre el tema presupuesto 2026 desde que comenzó el debate. Esto fue producto de un emplazamiento que se realizó en la última sesión el 8 de octubre. Recordemos, emplazamiento básicamente es el procedimiento por el cual se vota en el recinto, el hecho de que quede plasmado un día y un horario con la obligación de que esa comisión convoque para ese día y a esa hora y se genere un dictamen o se genere la consideración de un proyecto en la misma. Recordemos que además en esa sesión del 8 de octubre quedó diagramado lo que es el cronograma de cómo van a ser estas 3 semanas, incluyendo esta, hacia la fecha donde se va a emitir un dictamen. Vamos a ir a la siguiente placa para empezar a desarrollar algunos conceptos de lo que decía el titular del ARCA, que un poco lo mencionaba en el tape, pero también al mismo tiempo remarcamos algo que hizo sobre el comienzo de su alocución, que fue la parte tal vez más política, no quiero decir de chicana, sino con datos, básicamente, de lo que fue la gestión anterior, donde hubo un cierto intercambio ahí con el diputado Castañeto, que recordemos fue titular de la FIP, en la gestión anterior. Su antecesor. Su antecesor, exactamente. No, en realidad hubo Florencia Millar estuvo antes. Sí, eso te iba a decir, exactamente. En el medio estuvo alguien más. Exacto. Recordemos en la gestión anterior con Alberto Fernández como presidente. Lanzó algunos datos sobre ingresos de personal sobre finales del 2023, fueron unos 3.000 ingresos, algo que destacó como algo negativo, teniendo en cuenta ya lo que conocemos del gobierno nacional respecto a lo que piensa respecto al trabajo del Estado Nacional, a los ingresos de su personal y más tendiendo a reducirlos que a incorporarlos, no a incrementarlos. Niveles de evasión del 2001, él habló que fueron parecidos a los del periodo 2023-2024, algo que llamó la atención. Vamos a ir a la siguiente placa porque acá es donde está el dato que mencionábamos recién de los niveles, ¿no?, de evasión fiscal del IVA, que fueron justamente mayores al 37%, nada más y nada menos, esto en el 2024, algo que preocupa y mucho al gobierno nacional. Por eso un poco lo que plantea, o lo que planteó ayer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda Juan Paso, el titular del ARCA, fue básicamente que el gobierno nacional lo que quiere hacer, inclusive mencionó muy fuerte esta ley de inocencia fiscal, que lo que hace básicamente es generar ciertos incrementos a la hora de la investigación, la persecución para evasores. En este caso, por ejemplo, una evasión simple, como puede ser el ocultamiento y demás de impuestos, que hoy en día, a partir del 1.500.000 pesos, te investigan por una evasión simple. Esto se incrementa a 10 millones con la nueva ley del Gobierno Nacional.
creyendo que esto no es necesario, no cree el gobierno nacional que esto sea una evasión tremenda como para generar una investigación. Inclusive dio algún dato en la conferencia de prensa cuando se presentó esta ley, que hoy hay aproximadamente 7.000 causas abiertas en el fuero penal tributario, y que con la ley aumentando estos topes, o estos topes en realidad no, incrementos mínimos para ser investigado, quedarían de estos 7.000 casos en 200. ¿Sí? En referencia a cómo cambiaría, ¿no? Y cómo también habría una cierta tranquilidad por parte de las personas físicas. Informalidad laboral, habló de que 4 sobre 10 personas hoy, que aproximadamente marcó como 4 millones de personas, están en la informalidad laboral. Remarcó como principal incentivo para regularizar, lógicamente, los patrimonios, que es lo que mencionábamos recién, el acceso al crédito privado, que creció del 3 al 9% del PBI. Y en la última placa, Mauri, lo importante que decíamos respecto al cronograma. ¿Cómo va a continuar esto? ¿Cómo sigue? Próximo martes, a partir de las 13, la próxima reunión. Veremos todavía quién será el nuevo invitado o invitada. Miércoles próximo también a partir de las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Séptima reunión. Después tendremos martes 28 y miércoles 29, 11 y 10 de la mañana respectivamente, las últimas 2 reuniones previamente a qué, Mauri, a el dictamen. ¿Dictamen? ¿Por qué te hace signo de pregunta? Contame. No, como diciendo, ¿y el dictamen para cuándo? ¿Ese día o no? Claro, exactamente. Pero ahí lo pones en duda. No, lo puse como diciendo, dictamen, me faltó el cuándo. Claro. Exactamente. ¿Están las firmas? Si están 25 firmas. Bueno, entiendo que van a estar. Para el 4 por eso la pregunta. Para el 4 de noviembre. Por eso la pregunta, estuviste muy bien. Esto está, por lo menos, Mauri, en lo que es el emplazamiento. Exacto. El 4 de noviembre. La idea del 4 de noviembre es dictaminar. Exacto. ¿Por qué le pone signo de pregunta? Interpreto yo, porque tienen que estar a 25 firmas. Si no hay 25 firmas, no hay dictamen. Exacto. Y el gobierno por ahí en esa no le gusta cómo se apuró el debate y ese día trata de impedir las firmas. Por ejemplo. Así que tenemos el desafío de parte de la oposición de dictaminar el 4 de noviembre, pero todavía no sabemos si tenemos el número. Gracias, Gonza, por semejante detalle de lo que fue ayer la presentación de Juan Paso en el debate del presupuesto 2026, que sigue la semana que viene. Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum.
de lunes a viernes, 14 horas. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Seguimos en la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados, plantel renovado, segunda media hora, el señor Martín Di Natale. ¿Cómo anda, bien? Mauri? ¿Bien? ¿Todo el en orden? señor Marco Giorgetti, desde Banfield, ¿Cómo recién está? llegado. Así ¿Bien? es. ¿Contento? Recién llegado hace un ratito. Hace un ratito. Sí. Bien, bueno, ¿la pasaron Contento, bien sí. ayer con las falsas sesiones? Con las ¿Estuviste en el recinto?
No había nadie, por eso podías Estuvimos, pasar. sí, vos estabas acá, ¿no? Estuve, haciendo yo fui, previa. vine, qué sé yo. 12 diputados sentados. 12. 12, Y contamos. vos dando vueltas. Una docena. Y había más periodistas, creo, había más periodistas que Había más diputados periodistas. sentados. Pero Muy en realidad imponente, no ¿no? se entiende mucho eso, ¿no? Porque Contame, a ver. si ya estaban las cartas de los funcionarios Sí. citados, llámese Karina Milei y Luis Caputo, donde se excusaban de Que no iban venir a asistir. Y Mario Lugones, los tres. Mario Lugones. 3 cartas. ¿Cuál era el sentido de estar sentados en el recinto si ya se sabía que no iban a venir? Bueno, pero lo que pasa es que la sesión estaba convocada, no la puede desconvocar. Bueno, puede ser, está bien. No la puede desconvocar. Había una cuestión. No hay fecha todavía, ¿no? Próxima para... Le digamos, pidieron por nota, toda la oposición para- armó una nota, se la envió a Martín Menem y Martín Menem tiene que definir, no le definir, no, le va a decir a los funcionarios, ¿cuándo quieren venir? Un ¿cuándo bloque, pueden no, venir? un bloque no se sumó. Coalición Cívica. Coalición Cívica, que fueron los 6. Que El estuvieron único ahí, bloque completo que estuvo sentado en las pero bancas no quiso pedir otra día y hora. no se sumó a la carta. Eso significa que por ahí puede pensar en algún tipo de otro Por tipo eso, de no, represalias. por eso no hay fecha todavía No, tentativa. no, le pidieron a los funcionarios que elijan la fecha. Claro, Como los funcionarios no dijeron que no iban a asistir, sino que no tenían disponibilidad de agenda para asistir en la Claro. fecha convocada, la oposición piden, bueno, reprogramemos en un momento en el que puedan asistir. Por eso está abierta la cuestión, como decía. Si no responden, van a ver qué medida toman. Germán A ver, Martínez dijo acá en en Diputados el TV que caso puede de haber juicio Lugones no político. se entiende mucho por qué, porque... Estaba acá. porque Cuestiones no- de agenda, dijo. Claro, pero estaba en la Argentina. Que tenía En agenda. en el caso de Karina Milei y Caputo es discutible, pues estaban volviendo recién, los horarios estaban muy justos sobre el regreso 9:30 de de la Estados mañana Unidos. llegaron, ¿no? Claro, llegaron a media mañana y la citación era para el mediodía. Bueno, es discutible, digamos. Sí. Sorprendió que Karina Milei en su nota no haya remarcado que hay un debate acá respecto a si puede ser interpelado o no, Exacto. porque el artículo 71 de la Constitución habla de ministros, no dice nada Claro. de secretarios de Estado, y sorprendió que en su nota no haya, por lo menos, abierto el debate. Es un debate Claro. que tiene la propia oposición. Claro. No lo trajo Karina Milei en una nota que firmó, creo que la subsecretaría legal de, Ujú. de Presidencia. Sí, sí, es uno de los detalles en los que se agarraba la oposición. Te sorprendía a la favor oposición. de haber incluido su nombre en las interpelaciones. Claro, porque la interpelación de abril por el caso Libra a Karina Milei no se hizo por este tema. Claro, Porque muchos porque no sectores de la es, oposición decían, no ministro. podemos. No es eh, un ministro. No Vamos es un a correr el ministro. riesgo de El día de que mañana sí. van a meter interpelación de todos los secretarios de Estado. va a ser un Haciendo un quilombo. precedente horrible. Claro. Y bueno, ya está el presidente, porque lo aceptó Claro, Karina Milei. Eso claro. entienden, ¿no? Es también Bueno, parte a de ver, las lo discusiones que aceptó. quedan abiertas dentro de la oposición. Todavía no vino, con lo cual tampoco Pero se en la materializó. respuesta no dice que no viene Claro, porque la claro, citación estaba mal. es cierto. Dice que no viene por una cuestión de agenda. Exacto. Sí. Yo no sé si tuvo mal asesorada. Bueno, desde me el da la vamos, sensación, ¿no? la carta lleva el nombre Karina Milei con minúscula, ¿lo viste? Ah, Un poquito improvisada. error de tipeo. Sí, digamos, si hablamos de asesoramiento, empecemos por ahí, ¿no? Claro. Sí, sorprendió también que la carta fuera informada en la mañana previa a la sesión, porque uno Los diputados lo especulaba, tenían martes a la noche, martes, tarde-noche, me uno parece. especulaba que el oficialismo iba a jugar con que no haya quórum. Porque era un tema si Ahí- no había Claro, quórum. bueno, sí. Ahí ya estamos en el Pero plano de para las eso estrategias políticas, ¿no? Pero para eso tenía que tener el visto bueno los funcionarios de que iban a venir, ¿no? Porque si había No, porque si no quórum- había quórum estaba la pero si había posibilidad. quórum y no estaban los funcionarios, iba a ser un Nunca te problema. enterabas. Nunca te enterabas, claro. Claro. Puede ser. Nunca te enterabas y sí era un papelón si la oposición no juntaba el quórum. Así es. Claro. Porque fueron muy improvisadas estas sesiones. La de Caputo fue espectacular. Algún fue una- diputado se sinceró en que quizás no habían pensado bien la fecha. No, pasó algo espectacular, hay que decirlo. Porque la verdad Por- que recordemos que lo que ocurrió, yo creo que no tiene antecedentes, que es que en el caso de la interpelación a Caputo, Ujú. como era un proyecto y se está con este tema de emplazamientos, Ujú. porque no se convoca a la comisión, lo que hizo la oposición es pedir el tratamiento de ese proyecto y el trámite formal dice que primero tenés que buscar 2/3 para emplazar a la comisión. Claro. Si no tenés los 2/3, después votás el emplazamiento. Sí. Mejor dicho, perdón, 2/3 para constituir la comisión del recinto. Ujú. Y tratarlo Si no ahí tenés directo. esos 2/3, votás el emplazamiento. Claro. ¿Qué ocurre? La oposición, los bloques de la oposición que querían que son autores de estos proyectos, sabían que no tenían 2/3 Ujú. del recinto
para tratarlo hoy mismo. Pero no contaban con que muchos oficialistas y aliados iban a dejar sus bancas vacías. Entonces, cuando se votó, hubo 2/3 de los presentes, porque había pocos presentes. Claro. Entonces tuvieron que improvisar una fecha en el recinto. Claro. Y dijeron, bueno, hagámosla el miércoles a las 12. Y después No se hizo... tuvieron en cuenta el viaje. en realidad no tuvieron El viaje y la campaña. No tuvieron en cuenta Sí, que, bueno, la que iban a campaña, tener que elegir una sobre fecha. Claro. Entonces tuvieron ese minuto, ese instante, Claro. para elegir una fecha. Y bueno, ahora le están pidiendo... Todo indica que a va a los ser funcionarios. después de las elecciones, ¿no? Claramente. Bueno, hay. ningún funcionario va a decir que va a venir antes, ¿no? No, claro. Hay que ver si no hay también una disputa de si se puede reprogramar o no algo que se votó cerradamente en el recinto. Sí, no sé si se votó con fecha, porque el proyecto no tiene fecha. Ah, ok. El proyecto Pero- tiene Ahora, interpelación. habrá que ver si hace falta otra votación, decís vos. No, yo no creo, porque el proyecto no tiene fecha. Claro. Se interpela al ministro y después se elige una fecha. Ujú. En este caso, se le está pidiendo Claro. al ministro que la elija él, ¿no? Claro. Hubo una nota que enviaron los diputados de la coalición cívica, creo que se sumaron algunos otros más, al presidente de la Cámara, Martín Menem, por Eso- el tema de postergar o dilatar el envío de los proyectos de ley aprobados acá en diputados, llámese la modificación al régimen de controles de los DNU, por un lado, Sí. y a financiamiento del campo científico, que también Esas- fue aprobado en diputados. Esas son medias sanciones, la ley de Medias DNU ya sanciones. En ha sido ambos aprobada casos- por ambas cámaras, pero Claro. vuelve con modificaciones al Senado. Claro, tuvo rechazo de un Un artículo, artículo solo. y por eso tiene que volver al Senado. Exactamente. Exacto. La Y queja es porque todavía el Senado esto no tiene fue el el 8 de expediente. octubre. La semana pasada, el miércoles pasado. Exacto, y todavía no se giró al Senado. Claro, la Ese es un excusa que se cuestionamiento escucha que- en el oficialismo es que hubo muchos temas ese día que tuvo que ver con todos estos emplazamientos Ujú. y que eso demoró. Eso la va pasando final- por las distintas... El giro. Va pasando por las distintas El giro. áreas y demoró, Direcciones. pero ayer el jefe de Unión por la Patria del Senado, José Mayán, dijo que nunca había habido un antecedente de esta demora y que se quejaba porque no podía tratarse en comisiones esta semana. porque no Ahora, de habían todas sido maneras, según los tiempos que se manejan, si es la próxima semana es la última, ¿verdad? Antes de la las próxima. El elecciones. Senado tiene un problema, que es que vos dictaminás un día y Claro. necesitas 7 para llevarlo al Claro. recinto. Claro. Diputados también, pero hay Pero- un uso y costumbre Sí, Para una de sesión hacer la ordinaria es eso. travesura de la sesión especial. Claro. claro. En Que realidad con los la dos sesión cámaras. especial se cuela algún Se proyecto. cuela, no se cuentan los 7 días. Ya pero quedó eso, ya Claro. quedó. Eso En ya algún momento quedó. fue discusión. Hay quienes dicen, la última vez que se hizo fue en 2023, que se dictaminó un proyecto un lunes a la noche y tuvimos la sesión el martes a la mañana. Pero bueno, en el Senado se respetan los 7 días y como no se pudo tratar en comisión esta semana, No va a ser posible tampoco antes hubo de- 2/3, Claro. No pareciera. sea- exactamente. De hecho, el Senado... Lo aprobó con 2/3. Pero el Senado hasta el martes tenía la intención de llevar el tema de DNU Al recinto. al hoy. recinto hoy jueves. No fue, se iba dilatando la llegada del expediente, tuvieron que abortar. Además, creo que no se conseguían los 2/3 para hacer una sesión sobre tablas. Sí, tal Ese cual. tema. No se consiguió 2/3 porque me parece que ya estamos cerca de la campaña. Es increíble lo que hemos vivido este año, donde los periodistas parlamentarios nos olvidamos que hay elecciones. Sí, Yo no me canso de exactamente. repetirlo, sé que soy un poco Sí. insistente, pero Estaría, estamos en una nueva época donde la campaña electoral Sí. no es tan territorial, donde los candidatos pueden pasar 2 o 3 días en un recinto que no pasa nada, pueden hacer campañas igual. Es cierto también que las PASO, la suspensión de las PASO, Estiró estiró mucho más el cronograma legislativo, eso Claro. por un lado. Pero sí, incluso cuando no había paso, difícil pensar que las últimas 2 semanas previas a Claro. la elección legislativa haya tanto movimiento. La última vez Sí. que no hubo paso, 2005 y 2007, cuentan que inclusive hubo hasta 5 meses sin ninguna actividad en el Congreso. Claro, sí, por eso. 2005 muy raro hubo esto. 7 meses sin actividad. Claro. El tema es que ahora el Congreso se convirtió en un foro Claro. de todos los sectores políticos Claro. y eso hace que la actividad no No, pare y nunca. también es cierto que la oposición, al tener una mayoría, aprovecha Disputa el mano a mano con escenario. Casa Rosada, con el Claro. oficialismo. Hay Claro. un enfrentamiento entre los bloques de la oposición desde el Congreso Y para otro diferenciarse del Poder Otro Ejecutivo. dato que también decíamos ayer que es interesante como fenómeno, que es a los diputados y a los senadores, pero más a los diputados, les está costando mucho ser candidatos a reelegir, no solo Sí, reelegir. es verdad. O sea, creo que el 68, 65, menos del 70%, pero Ujú. directamente no se puede anotar en Ujú. las listas. Los diputados Sí. tienen mandato hasta diciembre, no se puede anotar. Desde los que se anotaron, muchos están en lugares que son difíciles que puedan continuar. Muy pocos. Muy sí. pocos. Lo mismo viene pasando. Si uno ve una foto, a veces pasa que uno se cruza con una foto
del recinto de la Cámara de Diputados de 4 años antes y son cambia todos distintos. Ahora estuvimos 2 años viendo muchas caras, porque hubo mucha actividad intensa, y en diciembre el 40% de las caras, como mínimo, no va a estar. Y esto hace que esas personas que saben que no van a ser candidatos, sigan hasta el último día. Porque no están comprometidos en la campaña. Como una actividad legislativa normal. Hay un estudio interesante de la Universidad de California que hizo un trabajo en toda Latinoamérica de las reelecciones en los congresos de los parlamentarios, y Estados Unidos, junto con México, encabezan el ranking de legisladores con mayor cantidad de reelecciones, mientras que Argentina, Brasil, Chile en menor medida. Y en Estados Unidos está bien visto que renueven. Está bien visto que renueven porque lo ven como al legislador como un profesional que se dedica a eso y que está a gusto con su trabajo. Acá es visto de otra manera, sí, digamos. Acá hay reelección indefinida, hay que decirlo. O sea, no hay límite de reelecciones, no hay legisladores nacionales. Por eso es un fenómeno interesante, porque lo que está pasando es que el legislador, mientras ejerce, no tiene de alguna manera las herramientas, no adquiere las herramientas para reelegir. Claro. No necesariamente la gente que lo votó lo vuelve a votar, el espacio político que lo puso lo vuelve a poner. Entonces hay una increíble renovación de cara. Es increíble la cantidad y aparte la dinámica de la política que hace que te elijan con un frente político, pasan 4 años y ese frente por ahí no existe más, cambió el presidente, cambió la relación de fuerzas. Entonces, por ejemplo, ahora renueva una gran cantidad de diputados y senadores electos en 2021 por el entonces Juntos por el Cambio, y muchos no tienen cómo ser electos. Muchos ahora es del 2019. 2017. 2021, perdón. Diputados. Sí, diputados, sí. Y senadores 21. de 2 años antes. Senadores sí, senadores son menos de última los que reeligen, pues son 24, pero acá tenés de 127 más o menos que fueron electos en 2021 con un contexto completamente distinto. Y ese cambio de contexto... Bueno, el que ganó esa elección a nivel nacional no existe más. El que ganó las elecciones a nivel nacional... El que más votos tuvo del en todo 2021. El país. Claro. No existe más, que fue Juntos por el Cambio. El Frente, claro, eso es lo que decía recién, por eso. Sí. Bueno, ayer también se debatió, decíamos recién, el presupuesto 2026. Continuó el debate en la comisión de presupuesto que preside Berti Venegas Lynch. Estuvo Juan Paso, que es el titular del ARCA, y esto decía. En 2024, cuando asumo como director ejecutivo, iniciamos un proceso de modernización de la administración tributaria y aduanera, basada en datos, con gestión de riesgo y con un mandato muy claro. Era una organización que tenía que estar al servicio de los ciudadanos y no persiguiendo a los ciudadanos. Teníamos que cambiar los incentivos para que la gente vuelva a tributar. Vinimos a cambiar un paradigma, este paradigma de administración tributaria que promueve el cumplimiento tributario en vez de generar una persecución. Obviamente se va a perseguir a los grandes evasores, a los que hacen maniobras de evasión, pero no podemos soslayar que tenemos que también pensar en un mundo como el de hoy, que tenemos que mejorar las barreras y el acceso al cumplimiento de los contribuyentes. No quiero ahondar en por qué la gente tenía el incentivo de evadir, pero está claro que cuando no hay moneda, cuando hay límites de todo tipo para el acceso al ahorro, cuando el ahorro genera pérdidas recurrentes y cuando no sienten de parte del Estado un acompañamiento que tenga que ver con el pago de los impuestos, los volúmenes de evasión llevan a los volúmenes de evasiones parecidos a los 2001, que son los volúmenes de evasión que recibimos el organismo en 2023. Dentro de las medidas que implementamos, creo que las más importantes y tienen que ver con este espíritu es IVA Simple, que es un nuevo sistema electrónico disponible que permite reemplazar 4 formularios de IVA. Integramos también el libro de IVA digital, facilitando el cumplimiento voluntario y reduciendo errores. Restituimos los certificados de exclusión de ganancias e IVA para importadores. Estamos regularizando las devoluciones adeudadas de impuestos. Nos dejaron una cifra impagable, como nos dejaron una Banco Central sin reservas, como nos dejaron más de 55.000 millones de dólares con importadores, nos dejaron una deuda muy importante en las devoluciones adeudadas de impuestos.
Los vencimientos impositivos, los aplicativos estuvieron disponibles con 60 días de anticipación y se prorrogaron los vencimientos. Siempre buscamos lo mismo, facilitarle la vida al contribuyente. Hicimos planes de pago porque nos dejaron una deuda impositiva por parte de los contribuyentes, también muy importante, para ingresar. Escuchamos a Juan Paso, titular de la Agencia de Recaudación, el ARCA, nuevo organismo, la ex AFIP, quien evaluó todo lo que dijo, lo leyó, lo estudió, lo repasó y lo va a detallar, es el señor Marco Giorgetti. Bueno, Marcos. esto que decía Paso es uno de los destacados de su presentación, que tiene ¿Por que qué? ver con el enfoque tributario que quiere darle al ARCA esta nueva gestión, diferenciándose un poco, y tuvo la oportunidad incluso de tener un cruce con Carlos Castañeto, que Es fue... yo decía el antecesor. Es el último que tuvo Alberto Fernández. Exactamente, en A AFIP. él lo reemplaza Florencia Millani, ¿no? Sí. Y después Misray. sí. Misray. Y después se va ella y viene el señor Pasos. En ese momento se llamaba Hubo AFIP. varios cruces, ¿no? Ayer. Sí, hubo varios cruces con tensos. Pasos, sí, bastante tensos, con... Fue pocas pulgas. de todas las que... Castillo, con el propio Germán Martínez. Germán Martínez fue el más picante. Con Estrada también hubo un cruce después también que intervino Venegas Lynch. Y contestó poco, la verdad, Paso. De todas las presentaciones que venimos viendo en el presupuesto, esta fue la más tensa, entre los cruces y los llamados al orden del presidente de la comisión. Flamante presidente Berti Venegas. Exactamente. Sostuvo que el gobierno busca cambiar el enfoque tributario, no es una agencia de recaudación que busque perseguir al contribuyente, sino que el sistema esté dado para que el contribuyente quiera contribuya o esté... Contribuya. Sí. Por su propia motivación. Dijo que había una base de contribuyentes Sí. muy baja, creo que el 11% te va a gustar, Martín. Sí. El 11% explica el 70% de la recaudación. Sí. O sea, se casan en zoológico, básicamente, Sí, sería claro. la... Sí, muy baja. que, bueno, bueno, esto fruto de la informalidad también. Fruto de la Sí, informalidad, dijo claro, cuatro- porque nadie se registra. 4 de cada 10 argentinos están dentro de la informalidad entre los trabajadores activos. Por eso la Una reforma laboral que va a haber el de enero tiene que ver con la posibilidad. Por eso el gobierno habla de reforma laboral y reforma tributaria. Sí, Reforma hoy tributaria. en el idea lo dejó planteado el ministro de Economía Caputo. Pero Mauricio acaba de ponerle fecha ya. Fines de enero, ¿no? No sé. Dicen que los proyectos se van a presentar en diciembre. No, hoy Caputo dijo que quieren sea que va a haber extraordinarios avanzar con estos cuanto temas. antes en las reformas laboral e impositivas. Sin duda que extraordinaria, porque si no, hasta marzo no van a esperar. Claro. Yo creo que en diciembre los proyectos Es van a muy probable empezar. que llamen a extraordinarias por estos Yo temas. creo que van a llamar a extraordinaria Sí. y lo que sí puede pasar es que una quincena de enero por ahí no funcione, pero Sí. me da El la presidente sensación ayer que- hizo una larga entrevista también, Javier Milei. Habló que estos son los temas que se vienen. Sí. Pero tiene que ver con esto que vos decís. Lo que decían es reforma tributaria para simplificar la posibilidad de registro Exactamente. y de esa manera la posibilidad de ampliar la base de aportantes y a su vez al haber más registro laboral Sí. tenés doble aportante. Por un lado el autónomo, Ujú. chico, Sí. y por otro lado el trabajador. Exactamente. La oposición hizo un cuestionamiento también por el peso de los monotributistas. Los números además que de la tiró fueron tremendos los Sí, números. La además cantidad de la monotributistas informalidad, 6 millones de monotributistas, si mal no Una recuerdo. locura. Y ahí son 10 millones de empleos formales. ¿No? Exacto. 10, 11 millones, una locura. Sí. Hubo críticas a la gestión anterior, aprovechando que Carlos Castañeto fue uno de los que primero realizó consultas por parte de la oposición más dura, obviamente del gobierno nacional. Criticó la designación de más de 3.000 empleados en el último año del gobierno del Frente de Todos y la falta de reserva. Después hubo un cruce al inicio por que el titular de ARCA se puso a adelantar un poco este proyecto de nuevo enfoque fiscal. Sí, inocencia fiscal, que obviamente no era el motivo principal del debate, pero aprovechó la oportunidad para empezar a dar algunos detalles de este proyecto y un par de cruces más. Pero lo más importante es esta idea que ha expuesto el funcionario de un ARCA con un enfoque distinto a lo que era la AFIP en épocas del gobierno de Alberto Fernández y el foco puesto en la informalidad laboral. Que es enorme, ¿no? Sí. ¿Cómo ves, Martín, la posibilidad de
estas reformas que decía recién. Estuvo Caputo en IDEA, ¿no? Hablando del tema. Estuvo en Mar del Plata en IDEA, sí, en realidad no estuvo ahí, fue un mensaje virtual, digamos. Ah, él está de Estados Unidos, ¿no? Ya regresó, pero... Desde el despacho. Exactamente. No le dio el tiempo de ir a Mar del Plata y ahí habló de este tema. Y ahí habló del tema. Obviamente los empresarios que estaban Habló ahí, sí, más que tributario, habló de lo laboral. Sí, de ambos, de impositivo también. ¿Sí? Sí. Yo vi el fragmento de lo laboral haciendo mucho énfasis en el tema de la necesidad de una reforma. Sí, a ver, lo que planteó es que hay una macro que está encaminada, lo que dijo, y que ahora hacen falta, lo cual fue bien recibido por los empresarios, pero admitió que hace falta un escalón más que tiene que ver con estas reformas que llama el gobierno de tercera generación, que es laboral e impositiva, para bajar el costo laboral y apuntar a una mayor competitividad en la Argentina. Naturalmente esto está atado a un tema electoral porque obviamente si el gobierno no logra una buena performance en las elecciones no va a tener la cantidad de bancas suficientes para avanzar con estos proyectos, ¿no? Y esto tiene que ver también, con un planteo que hizo el propio Estados Unidos. Recordemos una reunión que tuvo uno de los asesores centrales de Donald Trump, como es Barry. Y, claro, y que lo convocó a De Loredo, a Pichetto, y estuvo también Santiago Caputo, en donde le dijeron, bueno, hace falta un acuerdo de consensos en el Parlamento para avanzar con todas estas reformas de las que habló hoy Caputo. Sí, que no va a ser fácil porque en cualquier escenario el gobierno va a tener, en el mejor de los casos, un tercio de los recintos, pero necesitas mayoría simple, ¿no? Y hay algunas cuestiones, como las impositivas, que tampoco se pueden aplicar por decreto. No, claro. O sea que aparte, a los actores económicos y financieros no les gustan los decretos. No les gustan las leyes y les genera inseguridad jurídica. Genera inseguridad jurídica. O sea que es inevitable que haya un diálogo, que lo va a haber. A mí se me hace que el 28 o 29 de octubre, los resultados electorales a esta altura, un número más, número menos. Se interpretan de múltiples maneras. Se interpretan de múltiples maneras. Claro. Es como que uno ya imagina el recinto. Porque como se eligen legisladores, puede ser que uno gane por uno, que pierda por uno, pero no cambia en el reparto de bancas. En el reparto de la mayoría de las provincias no cambia. Sobre todo lo que es diputado, porque en el Senado sí puede ser que se mueva alguno porque se eligen 2 y 1. Después de eso me parece que el gobierno va a hacer una convocatoria a diputados, senadores, gobernadores, para generar un acuerdo fiscal y un acuerdo impositivo, no previsional, porque entienden que recién teniendo la posibilidad de garantizar una mayor base de contribuyentes, que decía Juan Paso es muy baja, se puede pensar en un sistema provisional. Si no tenés aportantes, no hay forma de cambiar el sistema jubilatorio. Gracias, señor Martín Di Natale, por esta media hora. Y gracias, señor Marco Giorgetti. Ya llega Horacio Bon. Nosotros nos vamos hasta mañana a las 13 horas acá en La Bancada. Hasta luego.